colores. Y hoy van a terminar con la famosa fiesta de colores. Es decir, cada club trae, todo lo que traen es del color. 4 colores: pasteles azules, pasteles rojos, pasteles amarillos, etcétera, ¿verdad? Y vamos a tener esta actividad. Si usted faltan sus niños. Y entonces no aprenden esta lección para la vida, que como yo he dicho, es la vacuna que les va a sostener en el mundo para que las epidemias pecaminosas no les derroten. Prívele de esta vacuna espiritual y su niño crece desprotegido espiritualmente hablando, como quien no se vacuna y va directo a las epidemias. Ya se ve triste aquí este lugar, aunque le da alegría la niña de mis ojos, ¿verdad? Muy bien. Ahorita nuestros niños, Josué salió disparado. Doy gracias a Dios, él está pensando en la iglesia, está pensando en qué hacer. No dice nada, pero lo hace, como cuando le tomó las fotografías a las hermanas y les hizo ese cuadro, que se llevó mucho tiempo. Ahorita él salió porque entre todas las cosas va a tomar una fotografía. Es tan especial esa fotografía que tuvo que salir en este momento a hablar al aeropuerto para que el aeropuerto le dé permiso de tomar esta fotografía. Si se la dan, ustedes disfrutarán de esa fotografía en el Facebook de la iglesia. Yo creo que sí se la van a dar. Ya hizo una prueba, le dieron permiso, ahorita salió y está hablando al aeropuerto para que le den permiso. Si todo va bien, los niños tendrán una fotografía tan especial y la podemos disfrutar, darle seguimiento en el Facebook de nuestra iglesia. Es Iglesia Willow Ridge, así nada más, Iglesia Willow Ridge. Mande. Ministerio Hispano, algo así. Ya miren, yo mismo no lo. A ver si lo puedes poner para que lo vean, ¿verdad? Como ahí se ven los sermones, ahí se ven fotografías y se van a añadir también lo que se hizo con las fotografías de la femenil. Pero esta es la primera que se va a tener tan especial, tanto así que les digo que se fue a pedir permiso ahorita por teléfono a hablar al aeropuerto y que le permitan tomar esta fotografía. Va a estar preciosísima. De mí se van a acordar cuando la vean. Esperemos que todo salga bien. Muy bien. Aquí tengo una Biblia, Brian, discúlpame. No, dejó su Biblia separado de su lugar y los niños se lo quitaron. Y luego dicen, pues nos vamos y te damos todos los lugares. Capítulo 10 de Hebreos, por favor, la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por estos hermosos niños. Son hermosos porque son tus hijos, porque te han conocido. Porque están aprendiendo tu camino para que, como dice tu palabra, cuando sea grande, no se aparten de él. Permite que los padres, Señor, los traigan, que no impidan que los hijos vengan a ti. Que disfruten de este programa, que aprendan de la lección de hoy y que bendigas todo lo que se va a hacer. Gracias por cada persona aquí presente. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para entender tu palabra. Bendito sea tu nombre. Te lo pido en el nombre de Cristo glorioso. Amén. ¿Cómo se llama esta carta a la cual están abriendo sus Biblias? ¿Cómo se llama? Hebreos, no ebrios, ¿verdad? Hebreos. Miren. La Biblia se divide en dos grandes temas. ¿Cuáles son esos dos temas? Antiguo Testamento, que la palabra testamento significa pacto. Es el pacto de Abraham, el pacto de Moisés no fue suficiente para meter a la gente al cielo.
Y vino el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, que se selló ese pacto con la sangre del Cordero de Dios. Los judíos no conocen el Nuevo Testamento. Nunca lo han leído. Los que lo logran leer, Dios, el Espíritu Santo los logra llevar a Jesucristo para que reciban el verdadero Mesías. Rechazaron a Jesucristo pensando que no era el verdadero Mesías. Entonces, ellos no tienen el Nuevo Testamento. Escuchen esto, cómo Dios es tan sabio. Cuando venga el rapto, Dios nos llevará. Y puede ser hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 100 años, no lo sabemos. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Al ser arrebatada la iglesia, al nosotros irnos al cielo, empiezan 7 años de gran tribulación. Es en esos 7 años de gran tribulación que Dios va a salvar a los judíos, al pueblo de Israel. No conocen el Nuevo Testamento. Nunca lo han leído. Va a haber bastante desesperación en el mundo, así como caos, accidentes, porque pues todos nos fuimos los creyentes y pues van a haber muchísimos accidentes. Si usted está manejando, pues estrella el carro, gracias a Dios sin usted. Van a haber terribles tragedias. El judío, por primera vez, curioseando, va a venir a la Biblia, al Nuevo Testamento que nunca han leído. Y ellos no saben que hay un libro que dice así, el libro a los hebreos. ¿Por qué este libro habla de mí si yo soy un hebreo? Es como si nosotros, suponiendo que no hemos leído un libro chino o el libro del Corán, y que lo abriéramos y que dijera la palabra para los mexicanos, para los guatemaltecos, para los hondureños, para los venezolanos, y empiezan a mencionar nuestra nacionalidad. ¿Qué creen entonces que sentiríamos nosotros? Pues es lo que van a sentir ellos. Este libro habla de nosotros. Entonces, el propósito de la carta a los hebreos es que presenta al verdadero y único sumo sacerdote que hizo un sacrificio que es suficiente su sangre para salvarnos por la eternidad. Y ahí es donde ellos van a reflexionar. Qué increíble. El cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Y la Biblia les va a predicar, porque al menos yo ya no voy a estar, me voy a ir con Cristo. La iglesia se va a ir, los salvos nos iremos. Y entonces va a surgir la apostasía. Va a surgir esa gran ramera, la madre de todas las abominaciones religiosas, la esposa del mismo Satanás. Así se le llama en la Biblia, la gran ramera. Cristo tiene una novia que es la iglesia. Y el anticristo tiene una novia que es la gran ramera, opuesto a la iglesia, que a la iglesia se le llama la virgen. A la iglesia se le llama virgen. Pablo quiere que mantengamos una vida de limpieza, dice, preparada, ataviada como una virgen pura, dispuesta para su marido. Satanás también tiene una novia que es lo opuesto a la iglesia verdadera, pero es una iglesia falsa. Se va a quedar y van a ser miembros y se van a sellar para ser miembros. Muy bien. Imagínense entonces que los judíos se comen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13 del libro de Hebreos, porque son 13 capítulos. Lo devoran leyendo. Y en cada lectura, Dios les habla y afianza más la confianza. Jesucristo es el verdadero. Ese que acaba de aparecer es el anticristo, no el Cristo. El Cristo vino hace 2000 años. Y vendrá por ustedes, tienen que creer, porque después de la gran tribulación, primero viene el rapto, el Señor nos lleva
Hay 7 años de gran tribulación y luego Cristo viene con su iglesia. Primero viene por su iglesia y luego viene con su iglesia a recogerlos no, desde aquí nos vamos con el cuerpo. Venimos a celebrar el reinado eterno de Cristo. Imagínense entonces que el judío lee los 13 capítulos de Hebreos, donde se fundamenta Cristo es el sumo sacerdote. No hay ningún otro. Su sacrificio es único, es para siempre. Su eficacia es el que nos abrió las puertas para el cielo. Lo vamos a leer ahorita. El camino al lugar santísimo a través de su cuerpo. Imagínense que el judío lee los 13 capítulos y luego dice: qué interesante está todo esto. ¿Qué libro sigue? ¿Qué libro sigue? ¿Qué libro sigue? Santiago. Como ellos, los que crean en Cristo, estarán siendo perseguidos, el pueblo de Israel en la gran tribulación, el que confía en Cristo va a ser perseguido. Pero después de recibir al verdadero Mesías, al verdadero Salvador, y rechazar a ese falso Cristo que será el anticristo, ¿cómo empieza Santiago? ¿Cómo empieza Santiago? Dice el 1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿qué les escribe? ¿Qué más sigue? A las 12 tribus que están en la dispersión. El judío va a hacer esto. Continúa hablando de nosotros. Ellos van a estar en la gran tribulación. ¿Qué dicen los siguientes versículos? ¿Qué dicen los siguientes versículos? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué? En diversas pruebas, y será el mensaje de consuelo de Dios para que los que en la gran tribulación estén en esas terribles y universales pruebas tengan entonces la paz de Dios, que serán fieles hasta la muerte, no para ser salvos, sino porque son salvos. Perseverarán no para ser salvos, sino porque son salvos. Y es esta porción la que les va a animar. No se desanimen cuando vienen tantas pruebas, diversas pruebas. La palabra diverso es la misma palabra que se traduce como multicolor. Usted toma los colores y del blanco, ¿cuántos blancos saca? El blanco ostión, el blanco esmeralda, el blanco no sé qué, el blanco que ya lo ensució, ya se puso medio café, el blanco. El rojo esto, el rojo lo otro, multicolor. Cada color tiene una variedad de colores. Entonces, diversas pruebas significa que son variadas las pruebas que Dios permite y Dios les va a fortalecer. ¿Y luego qué libro sigue? Pedrito. Versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes? Nos sigue hablando a nosotros. Este es el predicador universal que es la Biblia y el Espíritu Santo que les va a hablar por la Biblia. ¿Y de qué habla Pedro? ¿De qué es lo que está hablando Pedro? Ahí les dice que son elegidos por Dios para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hermanos, Dios es tan sabio que no es casualidad ni siquiera el orden de los libros de la Biblia. Cada vez nos asombramos más. Cuando yo me meto a todo esto, yo digo, apenas estoy aprendiendo. Me voy a morir de viejo y apenas voy a rascar un poquito de tantísima hermosura de sabiduría en la Biblia. Pero desembocaremos como el arroyito que va al mar y en el cielo. Pero por lo pronto, probaditas que Dios nos da. Con esto entonces vemos que el contexto
de Hebreos, pues es el pueblo judío. Que hay lecciones para los cristianos, los judíos mesiánicos, los judíos cristianos, y nosotros somos cristianos. En Abraham somos como judíos también, dice la Biblia, pero con esta amplia introducción les quise dar una panorámica de lo que es la carta a los hebreos. Y como el contexto es judío, el judío trataba de regresarse a las ceremonias judías. Y entonces en esta carta les dice, no, eso ya pasó, sigan adelante en la nueva vida que es Cristo. Muy bien, con esto entonces en mente, leamos Hebreos 10 y vamos a llegar, el tema de hoy es, el título del mensaje es el siguiente: ¿puede un cristiano perder su salvación? Ese es el título del mensaje, este es el tema. ¿Puede un cristiano perder su salvación? Dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Como el contexto es judío, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Merecerá, qué fe esa palabra, porque merecemos el castigo. Merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado. Miren, puro término judío, el pacto, la ley de Moisés, todo esto. Y luego dice, e hiciera afrenta al Espíritu, y está escrito con mayúscula, el Espíritu Santo de Dios. E hiciera afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es una porción difícil, muy mal entendida, y que el que lo lee someramente, superficialmente, la conclusión que saca es: la salvación se pierde. Hay pastores que mantienen en sus iglesias a las personas con miedo. Si tú te vas de la iglesia, pierdes tu salvación. Yo nunca enseño eso, porque la Biblia no enseña que la iglesia salva. Ni viniendo a la iglesia salva, ni yéndote a la iglesia pierdes tu salvación, porque la iglesia no salva ni te quita la salvación. No estamos en la época de la Edad Media donde mandaban a la excomunión, que era poner en el infierno. No estamos en eso. Por lo tanto, esta porción, repito, es mal entendida, y quiero que la entendamos en el contexto. Número 1, para contestar la pregunta, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Entonces, esa pregunta la contesto con otra pregunta. Y la pregunta es, primero, ¿qué cosa es la salvación? Para que yo pierda la salvación, para saber si puedo perder la salvación, tengo que entender qué es la salvación. Al entenderlo, yo digo, esto que es la salvación, ¿es eterno o la puedo perder? Entonces la pregunta es, ¿qué es la salvación? Eso ya nos da la seguridad. La salvación es cuando el pecador viene a Jesucristo, muere a sus pecados y en ese mismo instante nace de nuevo resucitando con Cristo. Si la salvación es entonces morir
y luego nacer por segunda vez, la pregunta es, ¿puede alguien por alguna razón desnacer? Los hijos que nacieron en tu hogar, ¿pueden los niños desnacer? Pues no. Al nacer, nacemos a una relación. A una relación. ¿Cuál es la relación? Mis padres y yo, hijo. Tú como padre y tus hijos. ¿Cuál es la relación? Padre e hijo. Eso no se puede revertir. Ni la muerte puede revertir el hecho, la relación padre-hijo. Lo que nosotros sí perdemos es la comunión. Como un hijo que se porta mal y pierde la comunión con su padre, o el padre que se porta mal y abandona a la familia de la esposa y perdieron la comunión, pero la relación sigue. A veces no se hablan, llegan hasta odiarse, porque los abandonó de chico el papá, se fue con otra, los abandonó, y ya viejón viene a buscarlos y ni siquiera los reciben. Lamentablemente, sucede eso. La relación continúa, pero la comunión se quebrantó, se interrumpió. Cuando nosotros cometemos un pecado, la relación con Dios sigue, porque Él me hizo nacer de nuevo. Pero la comunión se interrumpió. Dios no escucha mi oración, no tengo sus bendiciones, estoy desprotegido por Él, soy mal testimonio, todo eso sucede. Un hombre tenía 2 hijos, dice Jesucristo, siempre fueron hijos. El uno tomó su herencia y se fue, siempre fue hijo. Vivió perdidamente, siempre fue hijo. Cuando tocó fondo, con tanta hambruna y quiso comer de la comida de los cerdos, ahí reflexionó y dijo, me levantaré y vendré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, papá. No soy digno de ser tu hijo. Se sentía indigno, mas nunca dejó de ser hijo. Y venía practicando, cuando yo llegue a mi padre le voy a decir, Padre, perdóname, pequé contra Dios, el cielo, y pequé contra ti. No soy digno de ser tu hijo, hazme, recíbeme como uno de tus jornaleros. Y venía practicando ese diálogo para convencer a su padre que lo recibiera en su familia. Cuando el padre lo vio, corrió, lo alcanzó, lo trajo. Y el hijo le dice, Padre, arrepentido, es un cuadro bonito, he pecado contra el cielo. Cuando en la Biblia él dijo contra el cielo, el nombre de Dios era tan santo que no lo querían ni escribir. De hecho, los escribas escribían la Biblia, cuando iban a tomar el nombre de Dios, tomaban una pluma nuevecita, virgen. Tomaban esa pluma única y escribían el nombre de Dios. La dejaban, no la iban a usar para ninguna otra palabra. Y retomaban las otras que tenían y continuaban con los otros escritos. Porque es tan sagrado, tan santo el nombre de Dios, que llegó el momento en que no lo pudieron, era el nombre impronunciable. Llegó el momento en que tenían que escribir el reino de los cielos. Mateo escribe el reino de los cielos porque se dirige al judío. Marcos y Lucas escriben el reino de Dios porque se dirige al gentil, que ellos no entendían todo eso. Entonces este hombre dice, he pecado contra el cielo, porque el nombre de Dios era tan santo que ni siquiera quería pronunciar el nombre de Dios. Y lo sustituyó el cielo por Dios, dando a entender, he pecado contra Dios. Pero es tan santo Él que ni siquiera quiero pronunciar que pequé contra Él. Y dice, pequé contra el cielo. Y luego cuando Él iba a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta está, quién sabe quién la agarró. Si me pasan una nueva, porque es la mía. Tiene un mes, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, cuando iba a pronunciar esa palabra, el papá le dijo, shh, hasta ahí. Acepto que has pecado contra el cielo, es decir, contra Dios, porque todos los pecados son contra Dios.
y acepto que has pecado contra mí. Pero lo que me vas a decir, no lo digas, porque eso no existe. ¿Qué cosa es? Recíbeme como un trabajador. Tú no eres un trabajador, eres mi hijo. Cuando venimos a Dios, la relación no se interrumpe, la comunión sí. Y ni el pecado nos hace que uno deje de ser hijo de Dios. Claro que nos sometemos a las disciplinas. Y yo no quiero las disciplinas, yo quiero la bendición de Dios. Entonces, ¿qué es la salvación? Es nacer de nuevo una vida. ¿Qué es la salvación? Es cuando Cristo Jesús, escuchen esto, dice la Biblia, que entra a nuestro corazón a habitarlo. Desde que el pecador nace, pues nacemos en pecado. Para la próxima les voy a poner un video que me moría de risa y al mismo tiempo yo dije, qué bárbaro, qué tan pequeño y cuánto pecado hay en los niños, en los bebés. 2 bebés. Se lo voy a poner. Bueno, cuando nosotros entonces nacemos en pecado. Cristo Jesús viene a nosotros a visitarnos, a tocar la puerta del corazón. Pero no está dentro, está afuera. Cuando yo me doy cuenta de eso, abro la puerta de mi corazón y Jesucristo me salva. Escuchen lo que dice. Dice, ¿para qué habite? Subrayen mentalmente habitar. Para que habite. No más para que visite. Ya me visitó. Todo el tiempo que yo no le conocía, estuvo tan cerca de mí. Dios siempre está cerca del pecador. ¿Qué tan cerca está Cristo del pecador? Tan cerca que está tocando la puerta todos los días. Y en su misericordia lo protege, lo ayuda. Pero Cristo está afuera. Y Cristo quiere entrar. Cuando Cristo entra, pasa de ser un habitante, un visitante, y se convierte en un habitante. Y entonces dice, para que habite, viva para siempre, para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué dice el versículo? En vuestros corazones. Y mi vida antes un zoológico de pecado, animales pecaminosos, porque el pecado se compara con animales. ¿Quién no le ha abierto la puerta en un momento dado al tigre de la ira? ¿Nadie tiene por ahí un tigrito o un león? ¿Verdad? Y sale y hace destrozo. Que hasta nosotros decimos, pero hasta yo me desconozco. ¿Cómo es posible que haya yo hecho eso? ¿Sabes por qué? Porque el tigre de la ira, esa fiera indomable te ha dominado. Lo tenemos. Tenemos la tortuga de la pereza. Tenemos el pavo real del orgullo, de la soberbia. Tenemos, algunas mujeres tienen de esposa hasta la rata de 2 patas. Perdón, esa es otra cosa. Tenemos el anfibio. ¿Qué es el anfibio? El de 2 vidas. Doble cara, que puede estar en el agua y en la tierra. Y que es muy hipócrita, tiene una vida acá y otra vida acá. Todo eso lo tenemos, es un zoológico. ¿Qué más tenemos? La lengua de la serpiente, ¿cómo hace daño con su boca? Con su boca dividen familias, iglesias, amistades, gobiernos. La Biblia dice el poder, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es la serpiente y el cerdo inmundo. A veces vemos en los periódicos algunas noticias que decimos, bueno, no es posible. La sociedad sin Cristo, la sociedad que no conoce a Cristo, divide la moral y la divide así, en pasiones bajas y pasiones altas. Las pasiones altas pues son pecados, pero las pasiones bajas son las que ellos mismos, siendo inconversos, las reprueban.
cuando vemos las cosas tan sucias que hace alguien, que viola a un bebé, que hace cosas tan terribles. Es el cerdo en su corazón. Con ese zoológico no puedes entrar al cielo. Pero cuando tú le pides a Cristo que venga a tu corazón, Él viene, abre ese zoológico pestilente, infeccioso, contagioso. Y se entra Él y nos limpia de toda maldad. Y desde ese momento, nuestro cuerpo lo santificó para siempre, por la eternidad. Y se convierte en templo de Dios. El verdadero templo de Dios es nuestro cuerpo, porque tenemos el Espíritu Santo. Es la razón por la que nosotros rechazamos el pecado, no porque tenga que perder mi salvación, es porque es un cuerpo santo. Y Dios dice: si alguno destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios te destruirá a ti. Es decir, en la muerte física. Dice: porque el templo que sois vosotros santo es. Todo esto enseña la Biblia. Entonces dice la Biblia que Cristo entra, habita y se arraiga. Dice que Él entra al corazón, lo habita y echa raíces. Eso significa que Cristo va a estar por toda la eternidad en mi corazón. Cuando la muerte llegue a mi vida, va a encontrar mi corazón con Cristo. Y Él mismo me lleva y me protege y me lleva a la casa, a la mansión, a la casa de mi Padre, dijo Él. La persona que muere sin Jesucristo, la muerte lo encuentra vacío de Jesucristo y lleno de sus pecados. Y no tiene entonces manera de defenderse y de ganar en el juicio del trono blanco, cuando será juzgado. Entonces, ¿qué es la salvación? Es cuando Cristo me hace nacer. ¿Qué es la salvación? Es cuando Cristo viene a habitar y echa raíces por toda la eternidad. ¿Cómo revertir esos hechos? Así que, miren lo que dice lo que dice el versículo 1. ¿Qué es la salvación? La salvación también es cuando el pecador ha abandonado, escuchen esto, ha abandonado la sombra de la ley, de la religión, y se ha encontrado con el original. El original es lo que vale. La copia no vale. Y la sombra no te beneficia. ¿Algún día han estado frente a un semáforo? En el mero frente, el número 1, en rojo. Y de repente pasa un tráiler durísimo. Tiene verde y él pasó, y usted tiene rojo y usted está parado. Y ese tráiler que pasó, el sol da de aquí para allá, por lo que hace la sombra hacia acá. Y cuando pasa, de cuenta que este es mi carrito, y viene el tráiler así, y agarra y choca con su sombra mi carro. Qué bueno que no pasó el original. Pasó una sombra. ¿Me afectó? No. Ni me afecta, ni me beneficia. Lo más cerca que yo he estado de un león es 1 metro. Y había varios. En un zoológico. Se paraba un vidrio. Y con las luces me llegaba su sombra, pasaba el vidrio. ¿Me afectó su sombra? No. La sombra no te afecta ni te beneficia. La ley de Dios y toda la religión es como una sombra, que tienen la buena intención de llevarte a Dios y no pueden. Y señalan al original. El original es Jesucristo. Miren lo que dice, versículo 1. Porque la ley, teniendo ¿qué cosa? La sombra de los bienes venideros,
era la sombra de todos los bienes que no se encuentran en la sombra, sino en el original. La ley solamente nos daba la sombra y nosotros decíamos, quiero agarrar esos bienes eternos que bendicen mi alma por la eternidad. Quiero agarrarlos. No los puedes agarrar porque es que una sombra. Imagínense que usted tiene un hijo y se va un año a estudiar, o su esposo o su suegra viene, ¿verdad?, a visitarle. Y usted va contento a recibirle. Y de repente usted corre a abrazar a su suegra, ¿verdad? Pero se desvía y abraza a su sombra. ¿La está abrazando a ella? No, por eso no le afectó, ni le benefició, ¿verdad? Espérate, ¿qué estás haciendo? Estás abrazando a nada, a la sombra. Oh, la sombra ahí, ¿verdad? La sombra que yo hago aquí. Oh, la sombra, besa la sombra, agarra la sombra. No te beneficia. Entonces la ley era una sombra. Todo lo que te enseñaba era una sombra. Hasta que apareció el original. Gloria a Dios, el original es Cristo. Sigamos leyendo para que vean que nada de esto me lo saco de la manga. Dice luego, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca, como la sombra no beneficia, nunca puede, por más que haya sacrificio, por los mismos sacrificios que se ofrecen, que continuamente cada año, no pueden, ¿qué cosa? Hacer perfectos a los adoradores. Ninguna religión te puede beneficiar tu alma, ninguna religión te puede salvar, ninguna religión te puede hacer perfecto en tu alma. No te puede llevar al cielo, no puede hacer eso. La ley tampoco. Dice, no puede ser perfecto a los que se acercan. Nunca puede. De otra manera, es decir, si la sombra te beneficiara, dice, pues cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados. ¿Por qué razón? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué cosa? No pueden, ¿qué cosa? Subrayen la palabra quitar, esa es la clave. No pueden quitar los pecados. ¿Saben lo que hacía el Antiguo Testamento cuando se vaciaba la sangre? Cubría, pero no los quitaba. Solamente cubría los pecados. Pero como no los quitaba, solo los cubría, entonces tenías que hacer otro sacrificio, otro sacrificio, otro sacrificio. Si viviéramos en aquel tiempo, allá tendríamos estacionadas las ovejas, los chivos, las palomitas, todo lo que íbamos a tener que sacrificar para que cubriera temporalmente mis pecados hasta que apareció la verdadera sangre de Cristo, que cuando apareció, quita. Juan el Bautista, cuando apareció, señaló, dice, ¡he aquí! ¿Qué cosa? El Cordero de Dios. ¿Qué más sigue? ¿Qué? Quita el pecado del mundo. Solo Él podía quitar los pecados. La sangre de la religión no. Todo esto era sombra. Entonces, cuando Cristo viene a mi corazón, me quitó mis pecados. Ya no existen. Esa es la gracia de Dios. Por eso bendecimos a Dios, porque Él sí pudo quitar mis pecados. La ley y todo tipo de religión no puede quitar los pecados. Solo la sangre de Cristo quita nuestros pecados. Así que somos salvos por haber sido perdonados por la sangre de Cristo. Miren lo que dice el versículo 10. Si brincan el versículo 10, dice, versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, es decir, la ley, para establecer esto último. En esta voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez para siempre.
El sacrificio de Jesucristo tiene vigencia eterna. Cuando yo me refugié en el sacrificio de Cristo, por toda la eternidad es eficaz en mi alma su perdón. Para siempre. ¿Cómo perder la salvación si su sacrificio me santificó en mi alma y mi espíritu para siempre? Ahora lo que el hombre se divide en tres partes, somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros nacemos con el espíritu muerto en delitos y pecados, desconectados de Dios, rumbo al infierno. Cuando yo le pido a Cristo que venga a mi corazón, Él le da vida a ese espíritu muerto, lo hace nacer de nuevo. Y ese espíritu, el segundo nacimiento que le dijo el Señor a Nicodemo, es el segundo nacimiento que vino de Dios, no por voluntad del hombre, sino de Dios. Ese espíritu delante de Dios está santificado por toda la eternidad. En el cielo no será más salvo que lo que es en el mismo instante que Cristo entró al corazón, siempre igual. Pero luego tenemos la mente. ¿Y qué es la mente? Perdón, ya lo dije. Luego tenemos el alma. ¿Y qué es el alma? Es la mente. La palabra alma viene del griego psique, de donde viene la palabra psicología, psicosomátrico, psiquiatría, que todo es cuestión mental. El alma está contaminada. Dios, tu espíritu, lo salvó en el momento que tú conociste a Cristo para siempre. Ahora, tu mente, que es tu alma, esa sí se contamina. Y tu cuerpo obedece lo que tu mente dice. Pero esa es la lucha entre la naturaleza humana carnal y la espiritual que nació en mí. Por lo que la naturaleza espiritual, esa es salva, esa es eterna, esa es santificada para siempre, esa no tiene ningún pecado, Cristo la santificó para siempre. Mi mente se contamina porque pienso cosas que no están bien. Y mi cuerpo obedece lo que mi mente le dice y por eso estamos pecando. Pero eso es, el cuerpo no ha sido santificado, ni el alma. El espíritu sí. Esa es la lucha, esa es la vida cristiana, que uno tiene que tener crecimiento espiritual. Por eso dice Romanos 12:1, transformaos por medio del espíritu de vuestra mente. Ahí es donde yo leo la Biblia y si la obedezco, entonces al obedecerla tengo una transformación en mi vida y voy creciendo en la vida cristiana. Cuando Cristo venga, cuando el Señor Jesucristo venga, va a transformar mi cuerpo y mi alma para entrar a la eternidad tan santa como el Espíritu el día que me salvó. Eso es lo que va a acontecer. Eso es lo que se llama glorificación. El cuerpo será glorificado. No tendrá ninguna tendencia, ningún átomo de pecado. No tendrá malicia en nada. Nuestra mente se renovará para que entonces nuestro espíritu pueda ser conectado con Dios y nuestra mente. En el cielo estaremos lúcidos. Nos conoceremos. En el infierno estarán lúcidos y hasta se acordarán de lo que hicieron en la tierra para más tormento. Así que hermanos, ¿qué horas son? Ay, el tiempo se me va. Bueno, los niños apenas están corriendo. ¿Cómo perder la salvación cuando fue el resultado de un sacrificio perfecto? Somos salvos por haber sido perdonados por la sangre de Cristo, no por la ley. Miren lo que dice el versículo 5. La ley era ineficaz y el versículo 5 dice, por lo cual, como la ley no podía, entrando en el mundo dice. Si quieren leamos el 4 para entenderlo mejor. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? Otra vez, no puede quitar. Versículo 5, por lo cual, es decir, como la ley no puede, entrando en el mundo, aquí es donde Cristo tuvo que, el Cordero de Dios, poner su cuerpo en sacrificio por nosotros. Entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice, dije, he aquí,
que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, o sea, la Biblia es cristocéntrica, todo habla de Cristo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, es decir, la ley, la sombra, todo eso, para establecer esto último, el original. En esta voluntad somos santificados. El pecador inmundo fue santificado en este sacrificio mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez, precioso, para siempre. Qué hermoso, hecha una vez para siempre. En el versículo 10 dice que somos santificados para siempre. El versículo 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden perdonar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, 3 veces aparece la palabra para siempre. En el versículo 10, el sacrificio fue hecho una vez para siempre. En el versículo 12, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre. En el versículo 14, porque con una sola ofrenda, hermanos, glorifique a Dios por lo que va a leer. Hasta la piel se me eriza de gozo, hermanos. Miren lo que dice el versículo 14. ¿Quieren leer conmigo? Pónganse de pie y léalo conmigo fuerte. Que salga aquí en internet, aquí se está grabando, ¿verdad? Vamos a ver todos, que se oiga hasta el mundo. Sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otra vez, porque con una sola ofrenda pueden sentarse. Hermanos, hizo perfecto para siempre. ¿A quiénes? Al pecador que al venir a Cristo se santificó. Y si dice aquí que te hizo perfecto para siempre, olvídate del bullying. No importa cómo te ve el hombre, cómo te ve tu esposa y tu esposo, que ya engordaste, te quedaste calvo, que ya es. Olvídate, no tengas complejo. ¿Cómo te ve Dios? Perfecto. Te perfeccionó mientras te portes bien, mientras hagas buenas obras. Dice aquí, con una sola ofrenda hizo perfecto, la tercera vez que aparece la palabra perfecto, para siempre. Primero aparece en negativo, la ley no puede ser perfecto. El sacrificio de Cristo fue una vez ofrecido y fue perfecto para siempre. Y entonces hace perfectos a los santificados. Amén. Qué hermoso lo que enseña la palabra de Dios. Somos salvos porque además el Espíritu Santo precioso te lo afirma en el corazón. Miren lo que dice el siguiente versículo. Y nos atestigua. ¿Quién es el que te da testimonio? El mismo que. Gloria a Dios. Aquí está la Trinidad Santa. Dios Padre, Dios Hijo haciendo Dios Padre enviando a su Hijo. El versículo 7 dice aquí que vengo, oh Dios. El Padre, quien viene, el Hijo. Y en el versículo 15, Dios Espíritu Santo. Y nos atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de que ellos digas, ¿qué más dice? ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. ¿Y qué título le da el Espíritu Santo? El Señor. Conclusión, el Espíritu Santo es el Señor. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, como la fuerza de la batería, ¿verdad? De este micrófono que se va gastando. Es el mismo Dios. Dice, nos atestigua el Espíritu Santo. Y después de decir todo lo que dice el Espíritu Santo, dice, ¿esto dice quién? El Señor. Trinidad preciosa, bendita. Es un solo Dios manifestado en 3 personas. ¿Qué es lo que nos atestigua el Espíritu Santo? Vamos a leer el versículo 1, el 15, perdón. Y nos atestigua el Espíritu Santo. Versículo 17. Y añade. ¿Qué dice?
Glorifique al Señor, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Démosle a Cristo esa gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Que dice aquí que nos salva para siempre, nos santificó para siempre. Y dice, y si eso fuera poco, añade el Espíritu Santo dándote seguridad. Nunca, ¿qué? Mira, cuando tú cometes un pecado, cuando yo cometo un pecado, bueno, lamentablemente el pecado ofende a Dios y trae consecuencias. El pecado no te quitará el cielo, no te enviará al infierno, pero te va a mandar consecuencias que es como un infierno en la tierra. Te vas a meter en problemas. Vas a cosechar lo que sembraste. Eso sí sucede. Pero Dios te santificó para siempre. Vienes a Él y tú le pides perdón al Señor. ¿Saben qué hacemos nosotros? Miren, cuando nosotros pecamos y nos sentimos mal, es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo para que vengamos al Señor. Y le digamos como el hijo pródigo: he pecado, Señor, contra ti, eres mi Padre. Pero cuando tú pides perdón a Dios y te sigues sintiendo mal, ahora es el demonio el que te trae culpabilidad para robarte el gozo. Y entonces tú vienes por segunda vez a pedirle otra vez perdón a Dios. Oh, Señor, perdóname, Señor. Es que le dije a mi esposa: si no te sometes, te somato, Señor. Y Señor, perdóname. Y Dios ya te perdonó. Y le vuelves a decir: oh, Señor, escucha el mensaje. Ay, Señor, perdóname. ¿Sabe lo que dice Dios? Cuando tú vienes a Él, después de que le pediste perdón y le vuelves a pedir perdón, Dios dice: francamente, no sé de qué me estás hablando. Amén. Nunca más, ¿qué? Me acordaré. Amén. Gloria a Dios. Amén. Este es el Dios que adoramos. Este es el Dios que presentamos a los que no le conocen. Este es el Dios que servimos. Este es el Dios que por gratitud voy a dejar todo lo que me sea tropiezo y que voy a desear alabarle, todo en gratitud por lo que Él hizo. No se termina el mensaje, me quedé allí. Apenas estoy empezando. Pero hasta aquí hemos aprendido bastante. Todavía no hemos llegado a lo que dice y qué pasa con el que peca y ¿cómo se llama? Y juicio y hervor y todo eso. Ni siquiera lo he explicado. Así que lo vamos a explicar a las 12:30 del próximo domingo. No me falle, por favor. Vamos a orar. Señor, si no fuera por ese sacrificio, el infierno se abriría debajo de nuestros pies para sufrir por la eternidad y no salir nunca. Pero nos amaste y tú dijiste: he aquí vengo a hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo. Tomaste un cuerpo humano. Como una esponja, absorbiste toda nuestra pecaminosidad. Derramaste tu sangre para juzgar esos pecados y limpiarlos con tu sangre preciosa. Cuando entendemos, Señor, lo que es la gracia de tuya, el sacrificio eterno, un regalo imposible de pagar, Señor, nos perdonas, nos haces tus hijos, habitas nuestro corazón. Como un árbol te quedas para siempre echando raíces. Nunca más te acordarán de nuestros pecados. Cuánta bendición tenemos, Señor. Claro que nos adviertes que si te ofendemos, porque nos amas, nos disciplinas. Y la disciplina es dolorosa, pero gracias, porque es correctiva, no destructiva. ¿Quieres corregirnos?
para caminar cada día contigo, nuestro Padre amado. Gracias por cada uno de mis hermanos que han dejado sus casas para venir a este lugar a adorarte, a bendecirte por lo que tú eres, a darte las gracias por lo que haces por nosotros y a poner en tus hombros fuertes nuestras cargas pesadas, sean pecados, sean cosas que nos atemorizan, todo lo echamos en tus hombros, Señor. Si hubiera alguien que aquí no te conoce, Señor, que sepa que tú le amas y que si te recibe en su vida, tú le perdonas. Así como estamos en esa actitud de oración, antes de decir amén, yo quiero que usted reflexione, hable con Dios. Si usted no tiene la seguridad del perdón de Dios, sepa que Dios le busca y le quiere perdonar. Dígale: Señor Jesús, he entendido lo que es la salvación. Yo necesito esa salvación, ese perdón tuyo. Entra a mi corazón, Señor, sálvame, perdóname, como dice tu palabra, para siempre. ¿Le pidió usted? Si no lo había hecho antes, ¿le pidió? Muéstramelo solamente levantando su mano. Si no lo había hecho antes, muéstramelo levantando su mano. Si no había tenido un encuentro con Cristo. Si usted ya lo había hecho, bendito sea Dios. Quiero que esté contento, alabe a Dios y se llene de gozo por lo que es ser cristiano, lo que es ser salvo, y valore su salvación hermosísima y le agradezca a Dios. En este mismo capítulo dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo voy a dejar de congregarme cuando voy a tener el encuentro con mi Dios? Dile al Señor que te ayude. Dile al Señor que encienda tu alma, como decimos, para seguirle. Él es merecedor de eso y más. ¿Quieres pedirle a Dios ayuda para seguir adelante en la vida cristiana? Levanta tu mano. Yo quiero orar por todos ustedes, hijos de Dios, que han entendido este mensaje y que quieren seguir al Señor. Dios les bendiga a todos ustedes. Amén. La lucha entre la carne y el espíritu es cierta, pero tienes la ayuda de Dios. Ni siquiera te deja, simplemente pídele ayuda. Levanta tu mano, todos los que quieran pedir. Dios te bendiga. Señor, ayúdame entre la lucha y la carne y el espíritu. Dios les bendiga a todos ustedes. Tengo la lucha entre la carne y el espíritu. No quiero contaminar mi cuerpo, mi mente. Ayúdame, Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Padre Santo, hemos estudiado tu palabra y con esa certeza que tú nos das, nos vamos llenos de gozo. En medio de la lucha de la carne y el espíritu, danos la victoria, Señor. Bendito sea tu nombre. Llévanos a casa bajo tu bendición. Que invitemos a otros y vengamos a adorarte. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.